Muy buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial. Audio de análisis, de reflexión, audio para que usted lo aborde en lógica, en sana crítica y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero que de vez en cuando toca usarlo. De este audio, de este podcast, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Somos Edúcate para Educar. Llevamos ya 20 años, cumplimos 20 años en 2025, cumplimos 20 años asesorando en el tema de la legislación educativa al gremio docente en Colombia y capacitando, formando, orientando y acompañando a rectores, docentes, orientadores, profesores y padres de familia en el tema de la legislación educativa y sus 26 leyes y normas vigentes. Adicional a ello, pues contamos con 5 abogados, expertos cada uno en su rama del derecho, penalista, civilista, disciplinario, contencioso administrativo y, por supuesto, el que ostenta el doctorado en Derechos Humanos y experto en delito sexual. ¿Y quién les habla? Soy perito, experto en legislación educativa con 20 años de experticia y de experiencia en el tema de la legislación educativa, los manuales de convivencia y todo lo referente al ámbito escolar. El título de hoy, de este podcast, de este audio, para hoy 8 de enero, miércoles 8 de enero de 2025. Uno de los mandamientos para los docentes y la planta docente directivos y profesores en los colegios. Uno de los mandamientos inquebrantables. No denunciar en vano. No denunciar en vano. Ese es el título de este audio, de este podcast. No denunciar en vano. Le voy a hacer una breve introducción. Sumo ya con el día de hoy y por eso hago este audio en ese tema tan específico porque ya sumo 5 casos. Sumo 5 casos desde noviembre del año pasado, de noviembre de 2024 a la fecha de hoy, miércoles 8 de enero de 2025. Sumo 5 casos en los cuales los padres de familia realizan una denuncia penal ante Fiscalía General de la Nación por injuria, por calumnia, por hostigamiento y concierto para delinquir. Delitos bastante delicados en términos de imputación o señalamiento a un particular. Y más delicados, supremamente delicados, fuertemente delicados en términos de un funcionario público. El asunto es que los profesores están en un sándwich. Ustedes, rectores, coordinadores, orientadores, profesores, están en un sándwich. Y en ese sándwich, con A pierden, con B pierden, con C pierden
y si sobra algo, pierden. Porque no son cuidadosos, porque no son responsables, porque no son ilustrados, porque no se preparan, porque no se capacitan, porque no se orientan en los temas de la ruta de atención escolar y del debido proceso y el conducto regular. Y allí es que empiezan los problemas. Y en segundo lugar, porque se dejan desorientar, se dejan desorientar por funcionarios ignorantes o, en muchos casos, porque el orientador o la orientadora del colegio es el que desorienta. Así clarito se lo digo. El funcionario que comete los errores, los vacíos, los yerros, y que empuja a los otros funcionarios al error y a responsabilidades penales, civiles, disciplinarias y de reparación directa, es el mismo orientador o la misma orientadora. Entonces retomemos. Acumulo ya 5 casos en los cuales padres de familia se ven involucrados en denuncias realizadas por el colegio que resultan ser falsas o mentirosas, o son falacias, o son engaños, o son trucajes, o simplemente son caprichos de los estudiantes que resultan ser mentira y que involucran a los profesores, coordinadores, orientadores en estos asuntos de una responsabilidad, para este caso delicado, absoluta, total y radicalmente delicado, en una denuncia penal. Por supuesto que la denuncia penal traerá consigo, ligada con nexo y de la mano, pues una reparación directa. ¿De qué se trata y cómo surge esta relación de estos eventos, situaciones y actuaciones que emergen irregulares? Voy a tomar el último caso, y con base en ese último caso, usted estructura un análisis en sana crítica, en lógica, en sentido común, y usted desarrolla las actuaciones que a su haber usted cree que corresponden. El caso es el siguiente, y obviamente no voy a dar tantos detalles, porque no se trata de coprofilia. La coprofilia se le deja para los periodistas. Aquí no somos periodistas. La coprofilia es para los periodistas, aquí no. Aquí es un ámbito académico, cognitivo, curricular de enseñanza, de prevención, de reflexión, de sana crítica, de tener sentido común y lógica para poder adoptar una conclusión importante que los aleje de una responsabilidad penal, civil, disciplinaria y de reparación directa. La estudiante tiene 12 años. La estudiante tiene 12 años. Y la estudiante viene donde la señora orientadora y la engaña, la induce a error, la manipula y la envuelve, diciéndole que el papá la golpea, que el papá la humilla, que el papá la maltrata, que el papá la somete. Y da como pautas o pincelazos de que supuestamente existe un abuso sexual. Al tener 12 años, esta estudiante pues no puede ser responsable penalmente por lo que está haciendo, porque tiene 12 años. Y aprovecha esa edad para venir a manipular y a jugar con la orientadora.
a quien le falta experticia, le falta conocimiento, le falta bagaje, le falta, como decía mi abuelita, pelo pa' moño. Y se deja manipular, inducir, se deja utilizar esta orientadora. Y enreda, envuelve, arrastra a la rectora, a la coordinadora y a una directora de grupo. Ahí es donde arranca el problema. La falta de experticia, la falta de conocimiento, la falta de bagaje de esta orientadora arrastra a una rectora, a una coordinadora y a una profesora directora de grupo. Que estas tres ya sumadas, más esa orientadora, suman 4, si la matemática simple a usted no le falla, y 4 ya se convierten en un concierto para delinquir. Y ahí la vaina se agrava. Porque es un concierto para delinquir en el cual están señalando, sindicando a un padre de familia de maltrato infantil y de presunto abuso sexual. Delicadísimo asunto, delicadísimo asunto. Entonces, allí el asunto se pone delicado en el tema de que usted tiene que ser muy preciso, absoluta, total y radicalmente preciso en la presunción. En la presunción. Allí es donde fallan esta orientadora que desorienta, que induce al error y que sigue esa cadena bizarra, irresponsable, que empieza con esta estudiante de 12 años, que induce al error, que miente, que engaña y que se inventa una historia de que el papá la golpea, la humilla, la maltrata, la somete. Y la orientadora desorienta, desubica y comete sendos errores que arrastran, que involucran a la rectora, a la coordinadora de disciplina y a la directora de grupo. Y estas 4 personas van y hacen unos señalamientos ante comisaría de familia, ante el bienestar familiar y ante la personería municipal, señalando un presunto maltrato infantil y un presunto abuso sexual. Entonces allí empieza un problema de viacrucis para este padre de familia que tiene que empezar a demostrar que lo que está diciendo su hija de 12 años es mentira. Entonces empieza el viacrucis para este señor con bienestar familiar, con la personería, con la comisaría y con policía de infancia, porque da la hija pinceladas, pincelazos, brochazos de un presunto abuso sexual. Entonces viene una sindicación contra este señor que por el transcurso de 8 meses, este tipo se encuentra en un viacrucis brutal y violento, señalado de maltratador y aún señalado de abusador de su propia hija. Afortunadamente, se hace de una perito psicóloga entrenada forense, se hace del testimonio de la misma mamá y se hace de testimonio de familiares y se hace de testimonio de personas cercanas a su círculo familiar. Y al cierre de toda esta situación, al cierre de todo este proceso, este señor logra demostrar que
En efecto, es inocente tanto del supuesto maltrato infantil como del supuesto abuso sexual. Gracias a los testimonios de la misma mamá de la menor, de los tíos de la menor, de los primos de la menor y de algunos vecinos e incluso algunas compañeras del salón de esta estudiante, la cual se inventó de su propia cosecha, se inventó el cuento, la historia, la fábula de que el papá le pegaba, la maltrataba, la humillaba, era porque el papá no la dejaba salir cada 8 días a fiestas, el papá no le permitía fumar, el papá no le permitía tomar bebidas alcohólicas, y esta estudiante de 12 años, al ver que su papá ejercía un control y ejercía una disciplina y ejercía unos parámetros, unos límites conductuales, disciplinarios y de convivencia al interior de su hogar, manejándole unos horarios, porque la niña de 12 años quería llegar a la hora que le daba la gana, quería estar tomando bebidas alcohólicas, quería estar fumando y quería estar haciendo una vida de anarquía con personajes de dudosa reputación, todos mayores de edad, siendo ella de 12 años de edad. Y entonces el padre de familia obviamente toma la decisión de proteger a su hija y le pone unos límites, unos horarios, y voy organizando esos aspectos. Entonces, se da usted cuenta que en esos aspectos en los cuales la estudiante mintió a la orientadora, engañó a la orientadora, manipuló a la orientadora, empujó a este grupo de personas, rectora, coordinadora, orientadora y directora de grupo, 4 personas en concierto para delinquir, y en ese orden de ideas, entonces, se involucran en un concierto para delinquir por injuria, por calumnia y por falso denuncio o falsa denuncia. Delicadísimo asunto. Entonces, por eso el título de este podcast, de este audio de hoy es No denunciar en vano. Y aquí es donde viene el problema. Ustedes están en un emparedado mediante el cual la ley 1146 de 2007, en su artículo 12, dice con nombre propio, ahí no dice el panadero, no dice el lechero, no dice el taxista, no dice el celador, no dice el portero, no dice el futbolista, no dice el adiestrador de perros. Dice taxativo y claro, el docente está obligado a denunciar. Pero cuando allí dice docente, a diferencia de lo que el ego, el orgullo, la vanidad de algunos profesores que llegaron a rectores o que llegaron a coordinadores o que son orientadores, creen que docente es solo el profesor raso y están más perdidos que embolatados. No, mi amor. Cuando el artículo 12 de la ley 1146 de 2007, oiga, 2007, cuando este artículo 12 de la ley 1146 de 2007 habla del docente, incluye al rector, que es un docente, al coordinador, que es un docente, al orientador, que es un docente con funciones de orientación, y por supuesto al profesor raso. Entonces, en ese orden de ideas, se ven involucrados en una responsabilidad penal y civil y disciplinaria y de una reparación directa que está pidiendo este padre de familia, que oscila
entre los 17 y los 25 millones de pesos, que van a salir del bolsillo de estas 4 personas, rectora, coordinadora, por culpa de la orientadora y que involucra a la directora de grupo. ¿Por qué? Porque las 4 firman unas actas, primero, que son unas actas que son un desorden, no tienen pies ni cabeza. Segundo, que son unas actas mal elaboradas, mal redactadas, unas actas que de manera irresponsable generan señalamientos directos. Cuando yo le digo a usted que generan señalamientos directos, es que indican o señalan el delito como tal, como si ya se hubiera dado por hecho con pruebas, elementos, materiales probatorios y ya se hubiera establecido una responsabilidad. Es decir, que por ningún lado aparece la palabra presunción o presunto o presunta. Y ahí entramos mal. Y ahí entramos muy mal. Entonces, ustedes están en un emparedado porque la ley 1146 del 2007, artículo 12, y viene el artículo 15 y le da 24 horas. El asunto no es denunciar o no denunciar. Está clarísimo, es evidente, emerge taxativo, tajante y radical que usted tiene que denunciar. Pero también emerge taxativo, tajante y clarísimo que todo el tiempo usted tiene que indicar que es una presunción, porque usted se está metiendo con la honra, la imagen, el buen hombre, la intimidad y el habeas data de un tercero, que es el padre de familia. Entonces, por la premura de ese tipo de denuncias, usted puede cometer errores delicadísimos. Y en este último caso, que es el que estoy comentando, la desorientadora, porque esa señora no tiene nombre de orientadora, o sea, etimológicamente, orientar traduce alumbrar el camino, vaya usted, orientar, alumbrar el camino o mostrar el camino o dirigir hacia el camino, eso traduce orientar. Y pues orienta, Dora es el que hacer, sí, es un verbo transitivo, el que hace tal cosa. Entonces la orientadora es la que tiene que enseñarle a los otros y decirle, tenemos que utilizar siempre y siempre y siempre, y siempre las palabras presunto y presunción, porque nunca estaremos seguros así estemos seguros. Y esta desorientadora, o sea, que no alumbra el camino, sino que tuerce el camino, no muestra la luz, sino que oscurece el panorama, arrastra a la rectora, a la coordinadora de disciplina y a una directora de grupo, gracias a las mentiras de una estudiante de 12 años que posterior a 8 meses de rendir testimonios, de conseguir extrajuicios procesales juramentados, de conseguir fotos, videos, minutas de los señores celadores ahí del conjunto, de cómo la estudiante de 12 años llegaba a las 11:15, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, las cámaras de video del mismo conjunto, viéndola entrar en estado de ebriedad, borracha, con 12 años. Todo este tipo de elementos materiales probatorios de los cuales afortunadamente se pudo hacer el padre de familia y que posterior a demostrar su inocencia este padre de familia se viene, lanza en ristre contra estos 4 personajes, rectora, coordinadora, orientadora y profesora, que lo señalan y los indican de ser un maltratador y de ser un abusador sexual.
Y con todo su derecho, este padre de familia se viene y demanda al colegio por injuria, por calumnia, por hostigamiento y por el delito de concierto para delinquir. Y solicita una reparación entre 17 y 25 millones de pesos por los daños y perjuicios que le causaron en este colegio a su nombre, su honra y pues obviamente a su dignidad humana, señalándolo de un maltratador y abusador sexual cuando tal historia era falaz y solo obedecía a las mentiras de una estudiante de 12 años borracha, díscola, rebelde, irresponsable, inmadura, mentirosa, mitómana. Entonces usted, dentro de ese tipo de procesos y dentro de ese tipo de situaciones en las cuales usted está en un emparedado, ¿y por qué emparedado? Pues porque la ley le ordena que usted active una ruta de atención. La ley le ordena que usted denuncie. Pero la ley también se le viene encima por un falso denuncio, por un fraude procesal, por una injuria, por una calumnia, por un daño al nombre, la honra, la dignidad de una persona. Entonces usted está en ese emparedado. De ahí la importancia, de ahí la relevancia de que el orientador o la orientadora de su colegio sea realmente eso, un orientador, una orientadora, que realmente sí sepa cuál es su función y cuáles son sus funciones y cuáles son sus alcances, ¿ya? Que realmente sepa qué es ser un orientador, ¿cierto? Entonces tiene que tener bien claras sus funciones y la importancia de ese manejo frente a sus funciones. ¿Por qué? Porque el orientador escolar, además de desarrollar estrategias destinadas a mejorar la convivencia institucional escolar y además de tratar en el ámbito de su dominio de detectar y diagnosticar algunos posibles problemas psicológicos o sociales o académicos, cognitivos, curriculares o discapacidades o capacidades excepcionales, pues hace falta revisar una serie de instrumentos que tiene que elaborar este orientador, no solamente para la evaluación del aprendizaje, sino para que el ejercicio del conducto regular y del debido proceso sea transparente y en todo momento se respete ese principio constitucional inviolable que se llama el tema del buen nombre y la presunción de la inocencia. Todo ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Aquí en Colombia, hablo de Colombia, hablo por Colombia. Aquí en Colombia, lamentablemente, gracias a esta cloaca judicial, a esta horda asquerosa de corruptos dentro de la rama judicial, que lo hacen una cloaca judicial, la gran mayoría de estos jueces ya son corruptos. La gran mayoría de estos fiscales, por no decir todos, se inventan el caso, se inventan testigos, se inventan pruebas, o ni siquiera hacen su trabajo. Y entonces entra allí el problema en el cual, en lugar de que usted se presuma inocente, todo el mundo lo presume culpable. Todo el mundo lo presume culpable. Entonces la presunción de la inocencia se convirtió como en un Papá Noel, una mera leyenda, una mera historia urbana. Y aquí en Colombia, en esta cloaca judicial, no existe la presunción de la inocencia.
violaron, inaplicaron, desatendieron, desaparecieron, extinguieron la presunción de la inocencia. Entonces, como este caso que yo le acabo de contar, en donde el padre de familia contrata aquí a los abogados de la empresa para que instauremos las respectivas demandas y denuncias contra ese colegio, pues nos vamos contra ese colegio, contra esa rectora, contra esa coordinadora, contra esa desorientadora y contra esa directora de grupo en concierto para delinquir en injuria, en calumnia y en falso denuncio. Y se les va larguísimo, porque pues ya están todas las actas firmadas con fecha y firma de cada una, y ya se demostró con suficientes elementos materiales probatorios que la estudiante mintió, y pese a eso el colegio siguió con el conducto regular que ya estaba contaminado por la falacia, por la mentira, por el engaño, y que no se pudo detectar a tiempo porque a esa desorientadora de ese colegio le faltó experiencia, le faltó pelo pa' moño, le faltó sagacidad, astucia, le faltó mucho bagaje a la hora de detectar las mentiras y los engaños de esta estudiante. Por eso el título del audio de hoy, 8 de enero de 2025, es No denunciar en vano. Vuelvo y le reitero, usted tiene la obligación de ley de denunciar. Eso es más que una realidad. Pero cuando haga las actas, que son 7, son 7 actas que usted tiene que elaborar. Son 7 actas que usted tiene que elaborar. Entonces, cuando ustedes organizan esa estructura, en esas 7 actas, usted todo el tiempo va a hablar es de presunción, porque usted se está metiendo con el buen nombre, con la honra y la dignidad de un ser humano, y lo pueden denunciar por hacer un daño a esa imagen, a esa honra y a ese buen nombre. Entonces, en ese tipo de aspectos es que usted tiene que ser sumamente cuidadoso y sobre todo estar muy atento a que esa persona que dice ser el orientador escolar sea una persona idónea, que sea una persona realmente preparada, que sea una persona realmente idónea en el tema de la ruta de atención escolar y del debido proceso. Para que usted lo tenga claro jurídicamente, existe la resolución número 003842. Repito, resolución número 003842 del 18 de marzo del 2022, que es el nuevo manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivo docente y docentes del Sistema Especial de Carrera Docente. Y allí está establecido taxativo, puntual, preciso, cuáles son estas habilidades, idoneidad y requisitos que deben tener estos docentes orientadores. Entonces, si usted quiere conocer las competencias, las funciones del docente orientador, pues usted busca ese manual de funciones docentes y en su página 30 y subsiguientes, le va a decir a usted, a partir de esta resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, realmente cuáles son las funciones
de este orientador o de esta orientadora. Eso lo hablo para los colegios oficiales y públicos. Mientras que los colegios privados, como estos colegios en donde se paga una pensión, deben tener un manual de funciones docentes. Deben tener un manual de funciones docentes. Y también se debe revisar las funciones inmersas, taxativas, precisas y puntuales que están en el contrato laboral docente. El orientador y la coordinadora no pueden tener las mismas funciones que cualquier docente. El orientador y la coordinadora no pueden tener las mismas funciones que tienen los demás profesores porque ellos son un eslabón arriba en el conducto regular y en el debido proceso. Entonces, fíjese que aquí la mentira, el engaño, la falacia, el sofisma creado por una estudiante de 12 años que induce al error, que manipula, que miente, que engaña a una desorientadora, que arrastra a su vez en un efecto dominó a la rectora, a la coordinadora de disciplina y a una directora de grupo, convierte este caso en un asunto supremamente delicado en lo penal, en lo disciplinario e incluye una reparación directa. Y ese es el quinto caso, no es uno ni dos, son 5 casos que tenemos acá, en los cuales ya se está demandando disciplinaria y civilmente y se está denunciando penalmente a colegios privados y oficiales y a sus funcionarios y solicitando reparación directa por estas falsas denuncias, por estos fraudes procesales. Entonces, no denunciar en vano, no denunciar en vano, no denunciar en vano. Y lo importante aquí es que usted tiene que denunciar, repito por 4ª vez en este audio, es su obligación denunciar, pero sepa denunciar. Todo el tiempo se tiene que utilizar la palabra presunto, presunción, presunto, presunción. No tenemos la certeza, no tenemos la seguridad. Es por dicho de la menor. No nos consta nada. Es el dicho de la menor. No nos consta nada. O sea, tener claro cómo se desarrolla y cómo se elabora esa denuncia, que la señora orientadora o el señor orientador la tengan claro de cuáles son las 7 actas que se desprenden de los artículos 40 a 44 del decreto 1965 del 2013 y que no sea una mera improvisadera que los meta en problemas penales, civiles y disciplinarios. Si usted necesita orientación en ese aspecto de las 7 actas, nosotros tenemos un diplomado. Entonces usted puede adquirir ese diplomado y con ese diplomado usted va a tener unas herramientas, estrategias, mecanismos e indicaciones, unas orientaciones bastante asertivas. Y si usted necesita el manual de funciones docentes y es de un colegio oficial, pues simplemente se mete a Google y lo busca y ahí lo va a encontrar. Pero si usted es de un colegio privado y necesita el manual de funciones docentes, pues ese manual de funciones docentes para el colegio privado le vale 400.000 pesos. Le cuesta 400.000 pesos. El valor es de 400.000 pesos para 2025. Si usted requiere información, acompañamiento y asesoría en este tema de no denunciar en vano, oiga, no denuncie en vano, se va a meter en problemas. Usted nos contacta y con gusto lo acompañamos y lo asesoramos. 305-416-0114. Y si a usted lo han denunciado en vano, con mentiras, con falacias y sin pruebas, y usted es inocente, también nos contacta. 305-416-0114. Y con ese contacto, a través de WhatsApp, usted nos indica cuál es su problema y con gusto le colaboramos. Millones de bendiciones y un abrazo.